Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando en la carta a los Gálatas del capítulo 1, desde el verso 6 hasta el 9. Y el tema del día de hoy es: no hay otro evangelio. Es clarísimo, no hay otro evangelio. Hay personas que leen las declaraciones del apóstol Pablo y dicen que pareciera que él está hablando de que hay otro evangelio. No, pero no es así, no hay tal. Y hoy lo vamos a explicar concienzudamente y lo vamos a explicar en detalle, como nos lo permite hacer la predicación expositiva. Y esto va a ser una tremenda bendición para nuestras vidas. Pero en principio lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente leer el texto. Y el texto quiero que lo leamos con una pregunta, mis hermanos, una pregunta, porque Gálatas al día de hoy pudiese parecer un libro que no es para nada políticamente correcto. En una época donde supuestamente todo el mundo tiene la razón, donde supuestamente todas las personas pueden decir algo al respecto de cualquier pensamiento, de cualquier ideología, en una época posmoderna, subjetiva a profundidad como la que estamos viviendo, donde los valores absolutos, pero también las doctrinas absolutas parecen intransigentes. Podría parecer que el libro de Gálatas es un libro que raya en lo políticamente correcto en la época en la que vivimos. Pero es que, mis hermanos, ¿cómo ser tolerantes en frente de una situación como la que estaba viviendo Pablo en la iglesia que había fundado en Galacia? Y por esa razón, él dice desde el verso 6 del capítulo 1: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y vuelve y lo ratifica en el verso 9: como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mis hermanos, tenemos aquí una declaración inmediatamente que ha terminado la salutación, el apóstol Pablo, una declaración fuertísima. Y me gustaría que todo lo que habláramos el día de hoy lo enmarcáramos aún esta exhortación fuerte, este llamado de atención profundo, poderoso, categórico y sin nada de diplomacia de parte del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero que lo enmarquemos en una verdad que también nos enseña las Escrituras, en particular el escritor de Eclesiastés. Él dice en el capítulo 7, en el verso 5: es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, el halago, la salamería de los necios. Entonces, es importante entender que lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo con los Gálatas es, aunque suena implacable, aunque suena muy fuerte el llamado de atención, ya que hasta ahora está empezando. Eso solamente es el inicio, mis hermanos. El tono de la carta durante todo el transcurso de ella va a ser este. Y aún va a haber momentos donde va a hablar de manera más frentera y más fuerte el apóstol Pablo a los Gálatas. Todo esto está enmarcado en una situación. Lo que motiva a Pablo a hacer esto es el amor por los Gálatas. Hay otro pasaje en las Escrituras que dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y una de las mejores maneras de uno demostrarle a alguien que lo ama es poderle decir que se está equivocando. Entonces todo esto lo vamos a enmarcar en ese consejo que nos da el libro de Eclesiastés: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Esto va a ser una reprensión profunda la que va a hacer el apóstol Pablo. Ahora, estamos en una época donde la gente es muy sensible, hay una hipersensibilidad a que le digan que está haciendo las cosas mal. Aún la psicología dice que a los niños no hay que decirles no, que a los niños no hay que, porque los vamos a frustrar, porque los vamos a rayar a nivel psicológico si les llamamos la atención. Aquí en Colombia, en este último mes, hubo una polémica tremenda
porque desde el Senado están moviendo todo para que hayan leyes que prohíban a los padres castigar físicamente a los hijos. Cuando la escritura nos habla, obviamente yo sé que hay padres que ni temor de Dios tienen, ni fueron educados correctamente, y lo que hacen es abusar físicamente de sus hijos, golpeándolos y haciendo vejámenes con ellos. Pero nosotros si enmarcamos en la escritura, la Biblia dice que la vara aquieta la rebeldía del muchacho, la espanta. Entonces podemos hablar de que aún la reprensión física en nuestros hijos, llevándola como lo dice la escritura, sin ira y sin ningún deseo carnal o ninguna pasión desordenada, es objetiva y busca la formación del niño, aún el Señor la aprueba en la escritura. Pero estamos en una época donde todo está enmarcado en que tenemos que tolerar, en que no a la violencia, en que no al abuso. Y me encontraba con una caricatura que me llamó la atención. Mamá, ¿qué significa ser políticamente correcto? Y la mamá le contesta, renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles. Entonces me llamó poderosamente la atención esta reflexión de lo que es el ser políticamente correctos. Estamos en una época donde lo que prima es no herir susceptibilidades. Pues mis hermanos, tengo que decirles, advertencia, danger. Este artículo tiene contenido explícito y puede herir susceptibilidades. El estudio que vamos a tener el día de hoy es apto para cristianos bíblicos, no para cristinos que están en el mundo de Peter Pan, donde a la gente no se le puede decir el error. De hecho, el evangelio verdadero se basa en mostrarle a las personas en qué están mal y conducirlos a Cristo. Entonces se hace la advertencia, conste que se les dijo, porque acá vamos a hablar es de la autoridad de las escrituras. Aquí vamos a hablar precisamente es de lo que dice Dios. Y le dijo al autor bíblico que escribiera por inspiración divina y revelación. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta. Y miren, este es el tono en el que comienzan todas las cartas que escribe el apóstol Pablo. Luego de la salutación, él entra a dar un momento, un tiempo, le dedica un tiempo a la carta para la acción de gracias, seguido a la salutación. De hecho, esta acción de gracias luego de la salutación aún la tiene cartas como Primera de Corintios, que es toda una exhortación a todo lo que están haciendo mal los corintios. Y aún en la primera carta a los Corintios, luego de la salutación, hay una acción de gracias del apóstol Pablo por las personas. Esto es interesantísimo. Una acción de gracias que siempre dirigía Pablo a Dios y dirigía esa acción de gracias porque el escritor puede ver en aquellos a quien escribe un resultado de la obra de Dios en sus vidas de alguna manera. Dios les ha concedido ya sea fe o firmeza en la fe, en sus creencias, una capacidad de crecer, de pronto amor fraternal entre ellos, acción de gracias por lo que Dios ha concedido a la iglesia. Esto es maravilloso, vas a verlo en la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Esto es interesantísimo cómo el Señor lo hace a través del apóstol Pablo, en la carta a Filemón. Interesante. Pero mis hermanos, hay una ausencia de esa acción de gracias en la carta a los Gálatas. No la hay. Sencillamente, lo que demuestra luego de la salutación, el apóstol Pablo es una indignación total por lo que está sucediendo. El apóstol Pablo está altamente preocupado. Está dolorosamente perplejo con lo que están haciendo los Gálatas. Tiene un asombro que lo lleva a la indignación por la rápida desviación doctrinal de los Gálatas, y que no ha sido un ataque donde ellos son las víctimas, sino que ellos en su negligencia permitieron que se involucraran y se metieran personas que enseñaran una falsa doctrina, pervirtiendo el evangelio. Y esto de la carta a los Gálatas será una reprensión necesaria cuando el error aflore en la iglesia, mis hermanos. Por esa razón, el texto que vamos a leer hoy, desde el verso 6 hasta el 9,
va a estar dividido en 3 momentos, que van a ser el esqueleto de la predicación del día de hoy. Una perplejidad por parte del apóstol Pablo, una denuncia que él va a hacer acerca de esto que está sucediendo tan terrible al interior de la iglesia de Galacia, y tercero, una advertencia. Ese va a ser el recorrido que vamos a tener hoy en el texto, mis hermanos. Y vuelvo y repito, mis hermanos, y meditemos en lo que hemos dicho el día de hoy. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y mis hermanos, tú debes escoger, porque hay personas a las que le cuesta que otras personas, otros hermanos en la fe, otras personas que los aman, les reprendan. De hecho, hay personas que llegan más lejos. Hay personas que no se congregan en una iglesia, en un lugar, en el cuerpo de Cristo, porque quieren evitar que cualquiera les diga algo. Ellos no quieren que nadie más participe en su crecimiento espiritual, y eso lo vimos nosotros en la importancia vital que tenían ciertas características al interior de la iglesia universal. Veíamos que era necesaria la comunión unos con otros, porque esa es la que permite que el creyente crezca. Pero hay personas que aún evitan congregarse porque no quieren que nadie les llame la atención, no quieren que nadie los exhorte y los sacuda de su mal comportamiento. Pero hay personas que llegan aún más lejos, hay personas que evitan leer la escritura para evitar que sea la misma escritura la que les llame la atención, la que los exhorte, la que les advierta. Personas que se comportan de esa manera, mis hermanos, es muy dudoso que sean verdaderos creyentes, porque un verdadero creyente permite la exhortación en su vida, permite el llamado de atención y entiende que Dios lo usa para guardarlo, para cuidarlo, porque Dios al que ama disciplina. Comienza de la siguiente manera la carta, y ese precisamente es el asombro indignante que tiene, el asombro que lleva a la indignación al apóstol Pablo. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el término estoy maravillado, escúchenme bien, quiero darle una pequeña explicación, porque sí es similar a me parece increíble. Algunos dirían, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Pero aquí lo que estamos hablando es que el apóstol Pablo, con lo que estaba sucediendo en Galacia, estaba profundamente aturdido. O sea, él no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. En Galacia se había predicado el verdadero evangelio. Ellos habían tenido una respuesta positiva a la predicación. Ellos habían abrazado al Señor Jesucristo como su única fuente de salvación, como su única y suficiente fuente de salvación. Pero lo que estamos viendo al día de hoy es que se metieron algunas personas, los judaizantes, y les dijeron que no era suficiente la obra de Cristo, sino que necesitaban cumplir la ley, era necesaria su obediencia para que ahí sí fueran salvos. Y esto es inaceptable, mis hermanos. Por eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos, es: estoy absolutamente asombrado. Y como está tan asombrado el apóstol Pablo, él no va a ser diplomático. Él en oportunidades usó de la diplomacia para hablarle de manera amorosa a la iglesia, ya sea en Corinto, ya sea en otros lugares. Pero con los Gálatas no va a echar mano de la diplomacia, sino que va a ser absolutamente frontal, va a ser absolutamente categórico. Miren lo que decía Winston Churchill acerca de la diplomacia. Tener tacto es saber decirle a alguien que se vaya al infierno de forma que tal persona espere ansiosamente el viaje. Eso es la diplomacia. El apóstol Pablo en esta oportunidad no va a ser diplomático. El apóstol Pablo les va a decir de manera frontal, los va a confrontar con su realidad. Ustedes fueron negligentes al no haber opuesto resistencia a esas personas que enseñaron esa doctrina falsa. Él va a echar fuera toda clase de diplomacia, no va a echar mano de ella. Porque, mis hermanos, cuando está en riesgo la doctrina fundamental, cuando está en riesgo la doctrina
de la que depende la salvación, cuando está en juego que la gente vea la Biblia como la palabra autoritativa de Dios y las personas la empiecen a ver como algo opcional y se empiecen a burlar de ella, cuando la gente esté jugando a cambiar el evangelio, mis hermanos, que fue una de las predicaciones que di alguna vez en Bogotá, en una iglesia que precisamente estaban predicando el evangelio de la prosperidad y tuvimos que confrontarla con la bendita palabra del Señor. Cuando la gente está jugando a cambiar el evangelio, mis hermanos, no se puede echar mano de la diplomacia. Cuando se meten personas a la iglesia para manipular, para matizar, para cambiar, para añadir o para quitar al evangelio algo, evangelio del cual depende la salvación de las personas, doctrina fundamental que todo cristiano debe saber, ahí no hay lugar para la diplomacia y no podemos callar, mis hermanos. Esa es la indignante situación, la indignación que está sintiendo más bien el apóstol Pablo con el problema que está sucediendo en Galacia, mis hermanos. Porque es que, mis hermanos, cuando la verdad del evangelio está en juego, todo está en juego. Todo, absolutamente todo está en juego, mis hermanos. Cuando hablamos un evangelio diferente, cuando empezamos a permitir que la gente empiece a hablar un idioma diferente, porque les tengo noticias, el evangelio es solo uno, y ya voy a hablar de ese punto en particular. Nosotros no podemos ser diplomáticos, nosotros no podemos ser políticamente correctos. Cuando la doctrina fundamental, cuando la doctrina apostólica está en riesgo y llega alguien diciendo, no, es que no fue como dijo Pablo, no fue como dijo Pedro, no fue como dijeron los 12 testigos directos a los cuales se les comisionó una tarea inmensa que fue llevar el evangelio y que se aparezca otro diciendo, no, es que no es tan así como ellos dicen, sino asá, es grave. Y por eso no podemos callar, mis hermanos, no podemos callar. Pablo entonces va a ser deliberadamente fuerte en esta carta. Él no va a tener ninguna compasión, porque no es el momento para tener compasión. De hecho, su deliberadamente fuerte exhortación es la señal de compasión por esa iglesia, no el callar. A veces nosotros pensamos que hay que ser prudentes, que no hay que hablar, que no hay que decir. Vemos que las personas por sus creencias se están yendo al infierno, pero para ser prudentes nos callamos. Mis hermanos, esa prudencia es diabólica. Porque si tú sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te es contado por pecado. Entonces, mis hermanos, esta carta va a ser una confrontación tremenda. ¿Cuál es el problema? Los Gálatas se están alejando inexorablemente del verdadero evangelio y lo están haciendo de una manera inesperadamente pronta. No pasó mucho tiempo desde que les predicaron a cuando se están alejando del verdadero evangelio. Ahora, su separación, su inesperadamente pronta respuesta de alejarse del verdadero evangelio fue deliberada y consciente. Esto no es un ataque del enemigo donde ellos, me sorprendieron. No. Ellos de una manera deliberada y consciente se están alejando de quien manifestó su preciosa e inmerecida gracia. Ellos se están alejando de Dios. Por eso Pablo está con el corazón en la mano cuando les habla de esta manera a los Gálatas. Y lo que está buscando es que estas palabras llenas de la revelación divina, pero también de la confrontación del mismo Dios y autoritativas, entren en lo profundo del corazón de los Gálatas y les lleven a detenerse de ese camino que solamente los conducirá a la muerte. Cuando la Escritura habla de que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, a eso es a lo que nos referimos con que la respuesta de los Gálatas es que inesperadamente pronto se están alejando de las Escrituras. Ellos no ofrecieron resistencia alguna a las falsas enseñanzas de los lobos rapaces que se metieron a la iglesia de Galacia, a los falsos maestros.
No ofrecieron ninguna resistencia. Antes bien, se tragaron todas sus mentiras, aceptándolas como verdades. Por eso los Gálatas no tienen excusa. Los Gálatas son responsables de lo que le está sucediendo. No podemos decir que los Gálatas son víctimas de los falsos maestros. No, ellos son cómplices. A ellos se les predicó el verdadero evangelio. Ellos tenían completamente claro que no se le puede añadir ni quitar nada al evangelio, que el Señor Jesucristo hizo una obra completa y solo por la gracia, a través de la fe, es que la gente se puede salvar. No por cumplir la ley, no por cumplir la ley. Y esto es lo que tiene aturdido al apóstol Pablo, que se hayan olvidado del verdadero evangelio. Cuando dice en la escritura, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, el término que usa la escritura como alejado es el término militar deserción. Ellos de manera deliberada y consciente están abandonando la fe, están desertando de las filas del ejército de Dios. Eso es lo que están haciendo y esto es gravísimo, mis hermanos. Ellos le están dando la espalda al verdadero evangelio. Y algunos pueden decir, en esta época precisamente de la que les hablo, de unas verdades subjetivas y no absolutas, hay gente que podría decir, bueno, pues que se trata es de con el lente que lo mires. Es que se trata de posiciones teológicas, o sea, eso se trata de que tú lo ves de esa manera y yo lo veo de esta manera. Algunos podrían abordar así la carta a los Gálatas. Bueno, si el apóstol Pablo abordara este problema de esa manera tan laxa y de esa manera tan irresponsable como pensar que un falso evangelio se trata de posiciones teológicas, y aquí traigo a colación, mis hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo en los Gálatas? Ya lo hemos hablado en varios sermones anteriores, en varios estudios de la carta anteriores. Los judaizantes estaban diciendo, lo que estaban diciendo los judaizantes, lo que están enseñando los judaizantes, ¿qué es? Los judaizantes están enseñando que la muerte de Cristo no es suficiente. Que si un gentil quiere ser, y acuérdense que la iglesia de Galacia es una iglesia de solo gentiles, que si un gentil de verdad quería ser salvo y entrar al reino de Dios, no solo debía creer en el Señor Jesucristo, porque es que los judaizantes, aunque tienen un corte muy parecido a los fariseos, no son los fariseos. Porque los judaizantes creían en el Señor Jesús. Escuchen esto, los judaizantes creían en el Señor Jesús. Creían en su obra, creían que había muerto y resucitado, creían todo. Lo que no creían era que era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que a eso había que añadirle el cumplimiento perfecto de la ley mosaica, de la ley sinaítica. Y por eso obligaban a los gentiles y obligaban a todos los judíos cristianos a que cumplieran perfectamente la ley. Este es el problema que está sucediendo. Entonces, alguien podría decir, bueno, es que esto es cuestión de posiciones teológicas. No. Los judaizantes no es que tengan una posición teológica distinta a la de Pablo. Una cosa es que nosotros hablemos, por ejemplo, de escatología y doctrina de los últimos tiempos, y que dentro de la iglesia haya hermanos que crean una posición escatológica y nosotros creamos a otra posición escatológica, pero lo que es doctrina fundamental estamos completamente de acuerdo. Hombre, nos llamamos hermanos. Pero cuando hablamos de que se está introduciendo a la iglesia la idea de que la salvación no es por la sola gracia, sino que no es suficiente que el Señor haya hecho esa obra, que el Señor dijo que era completa, perfecta, y por eso pudo decir consumado es, sino que se meten otros elementos donde dice, no, hay una parte que hace Dios y hay otra parte que hace el hombre, como lo postula el arminianismo. Aquí ya no se trata, mis hermanos, de posiciones teológicas. Aquí se trata de predicar un falso evangelio. Los Gálatas no están aceptando otra posición teológica. Los Gálatas le están dando la espalda al verdadero evangelio. Y de hecho, los Gálatas no se están alejando de algo. Porque las personas que dicen que el conflicto que estaba sucediendo en Galacia podría dársele una lectura como diferentes posiciones teológicas,
Ellos no están entendiendo lo que está sucediendo. El apóstol Pablo está tan preocupado porque los gálatas no se están alejando de la posición teológica de Pablo y están abrazando la posición teológica de los judaizantes, porque ellos no se están alejando de algo como una posición teológica. Ellos se están alejando es de alguien. Ellos se están alejando de Dios. Porque toda persona que postule que la salvación no es solo por la gracia, sino por las obras humanas, le roba la gloria a Dios. Mis hermanos, el evangelio es solo uno y por ello no permite muchos puntos de vista al respecto, muchas posiciones teológicas. Saquémonos de la cabeza eso. De lo que está hablando el apóstol Pablo no es de posiciones teológicas. El apóstol Pablo está hablando de que los judaizantes le estaban añadiendo al evangelio, y al añadirle o al quitarle al evangelio, mis hermanos, no es el evangelio. Alguien le quita el evangelio, que sea por solo gracia, o le añade a la gracia obras, ya eso no es el evangelio, mis hermanos. Olvidémonos de eso. Entonces ellos no se están alejando, los gálatas no se están alejando de una posición teológica paulina por abrazar una posición teológica judaizante. Ellos se están alejando de Dios. Y aunque pareciera que están cerca de la cruz, se están alejando de Cristo. Se están alejando al aceptar esas doctrinas de demonios. Los judaizantes, ¿qué es lo que están diciendo? Los judaizantes, al decir que la persona para ser realmente salva no solo debe depositar su confianza en el Señor Jesucristo, sino que además de eso tiene que cumplir perfectamente la ley, están robándole la eficacia y suficiencia al sacrificio y a la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están diciendo salvos por la fe en Cristo y algo más. Mis hermanos, entonces decir esto es que la vida del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, el presentarse como sacrificio perfecto, no fue eficaz y no fue suficiente. Quiere decir que Él no consumó nada en la cruz. Quiere decir que Jesús era un mentiroso. Todo eso quiere decir que una persona postule eso. Ahora, el gran argumento que muchos dicen cuando nosotros predicamos la salvación por la sola fe es que hay personas que creen que la obediencia no es importante al interior del cristianismo. Hombre, claro que sí. La obediencia, mis hermanos, eso se lo dice Dios a Samuel. Y también Samuel se lo dice inmediatamente al rey Saúl, cuando el rey Saúl no obedece a Dios, sino que tiene sus propios planes. Samuel le dice, la obediencia es más agradable a Dios que los sacrificios. Obviamente, mis hermanos, que la obediencia al interior de la vida cristiana es importantísima. La santificación es una parte fundamental en la vida del creyente. Nosotros no estamos diciendo que no es importante. Una vez que una persona se salva por la gracia, porque las personas se salvan por hacer algo, no, las personas no se salvan por obra, se salvan por gracia. Todo lo hizo Jesucristo. Pero una vez una persona que se salva, y no se salva por las obras, una vez que salva esta persona empieza a obrar bien, empieza a vivir una vida en santidad, empieza a vivir una vida de obediencia a Dios. El verdadero creyente no hizo nada para salvarse, pero luego de ser salvo, vive para la gloria de Dios y por ello tiene buenas obras. A eso se le llama la santificación. Pero el religioso hace obras para salvarse, mientras que el cristiano hace obras porque ya es salvo. Mis hermanos, categóricamente lo digo, y lo dice Efesios 2:8. No somos salvos por las buenas obras, sino por la obra de Dios, por las obras perfectas de Cristo. En este caso, mis hermanos, como lo decía el matemático, el orden de los factores no altera el producto. En este caso, sí. En este caso, el orden de los factores sí afecta al producto. Si yo creo que por mis buenas obras me salvo, me pierdo, porque es una salvación por obras. Y por demás murió Cristo entonces.
Pero si soy una persona que cree que me salvo por la gracia, porque no hice nada, todo lo hizo el Señor Jesús, que fue el que vivió una vida perfecta y se ofreció su vida en sacrificio perfecto, y eso se me imputa a mi vida por la fe. Maravilloso, gloria a Dios. Aquí el orden de los factores sí afecta el producto. El pensar que por obra se salva es una herejía. El pensar que se salva por la gracia es la verdad del evangelio, mis hermanos. Nada ni nadie puede quitarle la gloria que le pertenece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que un evangelio por obras le quita la gloria a Dios? Porque es pensar que el hombre puede hacer algo para buscar o producir su propia salvación, mis hermanos. Y eso sería predicar otro evangelio. Y la reflexión es clara, el apóstol Pablo también lo dice en otras de sus cartas. Si el hombre podía hacer algo por su propia salvación, si el hombre podía hacer algo para procurar su propia salvación, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué moría Jesús? Si nosotros mismos podíamos llevarnos y conducirnos a la salvación. Pero es que ninguno de nosotros puede tener lo que Dios demanda, que es una obediencia perfecta. Entonces, mis hermanos, lo que hace el apóstol Pablo es no quedarse callado, sino denunciar esta situación. Y si nosotros vemos esto en un lugar que se llama la iglesia del Señor, un lugar que se dice llamarse la iglesia de Dios, y lo que predican es un evangelio por obras, mal haríamos nosotros en quedarnos callados. Tenemos que hablar, mis hermanos. Ahora aquí yo voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, digamos que los Gálatas se están apartando de la fe correcta, de la fe verdadera. Bueno, entonces eso está demostrando que los Gálatas no eran verdaderos creyentes. Entonces, ¿para qué una carta que lleve el nombre de a los Gálatas y llamar que son verdaderos creyentes? Bueno, mis hermanos, es cierto. El llamamiento irresistible de Dios es que una persona que ha sido elegida para salvación, esta persona escucha la sana doctrina y esta persona la cree y la abraza y la sigue. Maravilloso, mis hermanos. Pero no por haber recibido honestamente el Evangelio y haber nacido de nuevo y estar plenamente redimidos por Cristo, eso no quiere decir que seremos inmunes a las consecuencias de las falsas doctrinas y las malas enseñanzas. Les voy a poner el ejemplo de mi vida. Mis hermanos, yo estuve por 15 años en una iglesia que predicó doctrina incorrecta. Y solo hasta los últimos 2 años me di cuenta. Yo abrazaba eso que me enseñaban. Yo abrazaba esas mentiras. Yo idolatraba al pastor de ese lugar. No permitía que nadie hablara incorrectamente. De hecho, me salgo de ese lugar. Me vengo de Bogotá a Santiago de Cali y en Santiago de Cali llego a una iglesia igualita, pero con otro nombre y con otro pastor. Y también fui fiel a esas malas enseñanzas. Ya llega un momento donde Dios abre los ojos y ya uno no puede resistir que le sigan predicando mentiras y uno sale. Pero mis hermanos, es triste. Fueron 18 años de estar en una falsa doctrina. Y esto entonces demuestra que una persona puede ser muy elegida por Dios, muy escogida, pero que si baja la guardia y abre su corazón a cualquier clase de doctrina, por no estudiar la escritura y por no fijarse en la palabra de Dios, puede ser víctima de las falsas doctrinas y de las malas enseñanzas. Y es que aquí lo único que vemos nosotros es que la soberanía de Dios no evita la responsabilidad humana. Sí, Dios soberanamente ha escogido a algunos para salvación, maravilloso. Pero si esos algunos bajan la guardia, si esos algunos pueden bajar la guardia, aunque no permanezcan en el engaño, porque son ovejas del Señor y las ovejas de Dios oyen la voz del Señor, o oyen la voz de su pastor y le siguen. Pero es muy triste, mis hermanos, es muy triste que siendo una oveja, por uno ser negligente, baje la guardia y lo estén pastoreando falsos maestros. Eso es lo que está sucediendo con los Gálatas. Muchos de los que hay allí son verdaderos creyentes, pero están bajando la guardia y llevarán las consecuencias de falsas doctrinas y malas enseñanzas. Ahora, por otro lado, ¿por qué el Señor permite al interior de la iglesia
que haya falsos maestros. ¿Por qué lo permite? Más adelante nos vamos a dar cuenta que el mismo apóstol Pablo profetizó que esto iba a ocurrir en algunas iglesias que él había formado. ¿Por qué el Señor permite esto? Para sacar a luz a los verdaderos cristianos y a los falsos cristianos. No todas las personas que se congregan en una iglesia bíblica son verdaderos cristianos. No como tampoco todas las personas que se congregan en iglesias de falsa doctrina son gente perdida. ¿Cuántos de nosotros salimos de esas congregaciones que no predican el evangelio? Y hartos de eso que nos predicaron, salimos de allí buscando una iglesia bíblica. Maravilloso. Así como en esos movimientos, no todos son falsos creyentes, sino que hay verdaderos creyentes que con hambre y con inanición espiritual, muriéndose de hambre porque no les dan pasto de verdad, no le dan trigo, sino les dan pura paja, salen corriendo a esos lugares. De igual manera, en las iglesias bíblicas pueden haber muchas personas o pocas personas, pero lo seguro es que habrá personas que no han nacido de nuevo, que no son verdaderos creyentes, que por alguna extraña razón están allí. Y así como la falsa doctrina evidencia a los falsos creyentes que la abrazan, también la verdadera doctrina evidencia a los verdaderos cristianos que la abrazan. Llegará un momento donde los falsos creyentes vomitarán la verdadera doctrina y se terminarán yendo de las iglesias bíblicas porque no les predican lo que ellos quieren escuchar y lo que demanda su comezón de oír. Entonces, por esa razón el Señor permite estas situaciones al interior de la iglesia. Entonces hemos visto lo que produjo esa profunda indignación en el apóstol Pablo. Ahora veamos la denuncia que él hace. Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, acá viene la pregunta. ¿La salvación entonces es por gracia o por obras? El apóstol Pablo había predicado por gracia y llegaron los judaizantes diciendo que no, por obras. Y quiero que meditemos en ese término, perturban. Porque las personas que predican un evangelio por obras, perturban a la iglesia de Dios. Escúchenme bien esto. Las personas que predican una salvación por obras, perturban a la iglesia. Y se los voy a explicar por qué. Lo que es falso perturba el corazón, pero la verdad trae tranquilidad gozosa. ¿Qué implica? Hablemos de las implicaciones de salvarse por obras. El Señor le había dicho a Abraham en Génesis, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso quiere decir que la única manera de poder agradar a Dios entonces verdaderamente por obras es cumpliendo perfectamente la ley. Gálatas más adelante, en los versos 10 y 11 del capítulo 3, dirá lo siguiente. Miren lo que implica vivir al nivel de una salvación por obras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una persona que ha decidido caminar por la senda de salvarse por su buen comportamiento, no basta con que tenga un buen comportamiento, tiene que tener un perfecto comportamiento, porque sigue diciendo Gálatas 3, el verso 11, y que por la ley ninguno de justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Escúchenme bien, por la ley ninguno será justificado, porque solamente el justo por la fe vivirá. Y eso también lo dice, mis hermanos, Santiago, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de toda ella, de todo el incumplimiento de ella. Entonces, la persona que se embarca en la salvación por las obras, obedece perfectamente o no obedece perfectamente. El joven rico, todo esto lo he cumplido desde mi juventud, y el Señor Jesús le dice, una cosa te hace falta. Y el hecho de que al joven rico le faltara una cosa, cumplir de la ley, era como si no cumpliera en ningún punto o en ningún aspecto acerca de la ley. Vuelvo y repito,
Si el hombre podía hacer algo por su propia salvación, por demás murió Cristo. Ahora ustedes dirán, bueno, listo, ya esto lo he entendido, pero es que tú nos prometiste que nos ibas a decir que esto de la salvación por obras trastorna a la iglesia. El término que se usa puntualmente es perturba a la iglesia. Bueno, se los voy a explicar, mis hermanos. Digamos que una persona, como lo están haciendo los Gálatas, renunciaron a la salvación por gracia. No creen en la salvación por gracia. Están abandonando la verdad de las escrituras que dice que somos salvos por gracia. Y se emprenden en el viaje terrible y loco de la salvación por obras. Bueno, mis hermanos, le queda dos caminos a una persona que quiere salvarse por obras. O uno, ser un hipócrita. Y un hipócrita porque su conciencia lo va a estar condenando continuamente de que él no está cumpliendo perfectamente la ley. Ahora, si su mente, si su conciencia aún no está cauterizada, ¿no? Porque si la conciencia de las personas se cauteriza, como por ejemplo la de los fariseos, ellos se autoconvencían de que sí obedecían. Pero una persona tiene que ponerse una máscara de que es santo, de que es perfecto, sabiendo que no lo es. Porque en el fondo esa persona sabe que es un hombre caído, un hombre que no puede cumplir perfectamente la ley. Y el otro camino que puede tener una persona que se emprende en la labor de salvarse por obras es bajar los estándares de la ley de Dios. Y es que esto fueron lo que hicieron mis hermanos los fariseos. La palabra de Dios decía no adulterar. Los 10 mandamientos decían no adulterar. Ellos dijeron, ah, bueno, listo, no adulterar. Eso significa que solamente si caigo en el adulterio, no importa si yo pienso cosas horribles, inmundas, inmorales, es si lo hago. Por eso Jesús llega y dice, no, es que no solamente adultera el que cae en el mismo acto, sino el que codicia a la mujer de su prójimo. Ahora, esto es tremendo, porque eso ya lo decía la ley. Los 10 mandamientos, cuando hablaban de la codicia, hablaban no solamente de que el pecado era hacer, sino que el pecado también leudaba las intenciones del corazón. Y el Señor tiene que llegar a explicar nuevamente lo que ya claramente había explicado Moisés, porque los fariseos reinterpretaron la ley. ¿Y por qué los fariseos reinterpretan la ley? La otra vez me decían a mí, usted es un fariseo porque se la pasa hablando de la Biblia. Y yo le decía, y usted es un ignorante porque ni siquiera sabe lo que hacían los fariseos. Los fariseos no citaban la escritura correctamente, la reinterpretaban, la cambiaban para parecer ellos justos. Aquí el fariseo, yo le decía a esa persona, es usted, que es el que está reinterpretando la Biblia y la está acomodando a su manera. Entonces el punto, mis hermanos, los fariseos al reinterpretar la ley bajaron los estándares altísimos de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué los estándares de la ley de Dios son altos? Porque uno de los propósitos de la ley de Dios es mostrar la incapacidad del hombre. Y como dice Pablo, que la ley sea un ayo, una nodriza que nos lleva a Cristo. Porque al entender nuestra incapacidad, entendemos que el único que vivió una vida perfecta fue Jesús y que solo confiando en Él nos podemos salvar. La fe no es salvarse por mis obras perfectas porque no las tengo, sino que la fe bíblica es confiar en las obras perfectas de otro, es decir, Cristo, para mi salvación. Eso es la fe. Pero entonces esta gente bajan los estándares, pero también hacen otras cosas. Empiezan a pesar en balanza. Es más lo bueno que hago que lo malo que hago. Y ese era el pensamiento del joven rico. Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y la codicia la había dejado por allá a un lado. O sea, el Señor me perdona la codicia porque los otros 9 sí los hago. Olvidando a Moisés. Porque Moisés había dicho precisamente de parte de Dios, el que incumple un mandamiento es como si los incumpliera todos. La obediencia que demanda Dios es una obediencia perfecta. Y algunos son tan soberbios y son tan osados que aún dicen ser perfectos. Hay un movimiento al interior de la cristiandad que se llama el perfeccionismo. Personas que piensan que en este mundo pueden ser y pueden tener una obediencia perfecta como la de Cristo. No entienden la doctrina del remanente de pecado que aún tiene el creyente y que si el creyente no rinde su vida al Espíritu Santo, el hombre viejo se va a volver a levantar. Martín Lutero decía, pensé haber ahogado al hombre viejo en las aguas del bautismo. Lo que no sabía era que el desgraciado sabía nadar. Eso lo dijo Martín Lutero, porque cualquier cristiano que baja la guardia
El hombre fuerte vuelve a coger fuerza y vuelves a hacer cosas que hiciste en el pasado. Por eso el control de tu vida se lo debes dar al Espíritu Santo. Y eso significa andar en el Espíritu, ser maduro espiritual. Pero no, hay gente que está diciendo que uno puede ser perfecto como Cristo en esta vida y demostrar buenas obras. Todas estas posiciones que les acabo de decir, que tiene que asumir la persona que aborda la salvación por obras, ellos están olvidando que una persona no puede ser perfecta en esta vida y que ninguna persona, escúchenme bien, puede cumplir perfectamente la ley de Dios, porque escúchenme bien, ya nacemos siendo pecadores. Si Adán no hubiese pecado y hubiese perseverado todos los días en su obediencia, él hubiese sido un hombre perfecto en cumplir la ley de Dios. Pero nosotros, por más que nos esforcemos, no podemos cumplir perfectamente la ley, porque cuando Adán cayó, ya nosotros caemos. Es decir, heredamos el pecado. Y al heredar el pecado, ya no podemos ser perfectos. Ya no podemos ser perfectos. Naciste. Un ejemplo metafórico, porque eso no existe, este hombre. Pero digamos que un hombre nace y desde que nace nunca peca. Ya es pecador, porque heredó el pecado de Adán. O sea que es imposible decir que alguien al día de hoy, después de Adán, puede cumplir perfectamente la ley, porque ya nació siendo pecador. R.C. Sproul decía, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos como evidencia de que somos pecadores. Entonces, mis hermanos, es esto lo que trastorna, lo que aturde a la iglesia. Que una persona enseñe que se puede salvar por las obras es completamente terrible. Es predicar otro evangelio, y mis hermanos, les tengo noticias, no hay otro evangelio. Y por eso puntualmente la salvación por obras es una herejía. Todo el que dice que hay una parte que hace Dios y que otra parte la hace el hombre es una herejía. Porque, mis hermanos, el hombre no hizo nada para salvarse. Nada, absolutamente nada hizo el hombre para salvarse. No, pero es que creí. La Biblia dice en Efesios 2 del 8 al 9 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación, como la fe, no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos dio la salvación y también nos dio la fe para llegar a la salvación. No solo nos regala la salvación, sino que nos regaló también el medio para llegar a la salvación. Es un gran mal que se cierne sobre la iglesia, sobre el cristianismo, la salvación por obras, mis hermanos. Y sí, es verdad, las personas que quieren caminar por un evangelio de obras, o bien les toca fingir y ser unos hipócritas y esconderle al mundo entero que ellos no pueden cumplir perfectamente con la ley, pero se presentan como si cumplieran perfectamente la ley. O bajan los estándares cambiando, matizando la ley de Dios. Pero hay un tercer grupo, mis hermanos. Y esto le afecta solo a los más sinceros. Los que han emprendido una labor de cumplir, de alcanzar la salvación, perdón, cumpliendo la ley de Dios, siendo honestos, no se ponen la careta de hipocresía y tampoco bajan los estándares, pero siguen caminando y transitando en el intento de agradar a Dios con su buen comportamiento. Estas personas van a entrar en una desesperanza, van a entrar en una frustración, en una tristeza, porque ellos se saben lejos de Dios. Eso es lo que le pasaba a Martín Lutero. Martín Lutero se confesaba a diario 3 veces al día y las confesiones de él duraban 2 y 3 horas. Porque él quería agradar a Dios, pero no podía agradarlo en sus fuerzas. Él veía que mentía, que tenía malos pensamientos, que codiciaba cosas, que aún pensaba cosas incorrectas de sus compañeros de monasterio. Él no podía, él necesitaba que alguien le ayudara, que alguien le asistiera. El mismo apóstol Pablo, él creía que se salvaba por sus propias obras cuando era Saulo de Tarso. Por eso fue circuncidado al 8º día, era fariseo de fariseos en cuanto a la ley. Había sido criado y enseñado a los pies del mayor maestro de la época, Gamaliel. Tenía, mejor dicho, más diplomas, más cartones que un tugurio. Era un hombre que había, mejor dicho, si se hablaba de un hombre íntegro, porque también él decía en cuanto a la ley, irreprensible.
Y decir en cuanto a la ley irreprensible no habla de la ley de Moisés, habla de la ley amañada de los fariseos, que cuando la bajaron de su estándar, ahí sí la podían cumplir. Pero miren lo que dice. ¿Y cuántas cosas eran para mi ganancia? Las tengo por basura. El apóstol Pablo dice, no quiero presentarme delante de Dios con mis propias justicias. Y dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo renunció. Cuando se convirtió, renunció a agradar a Dios por su propio esfuerzo. Él ahora agradaba a Dios por la obra perfecta de Cristo que le era imputada en su vida. Mis hermanos, con razón las personas que predican esta salvación por las obras son tan soberbios, son tan arrogantes, son hasta narcisistas. Es que yo puedo y tú no. Yo sí puedo decirle no al pecado y tú no. Eso es robarle la gloria a Dios. Con razón mis hermanos se levantan herejías como yo decreto, yo declaro, yo desato, yo machaco, yo piso. Con razón se levanta una generación de falsos creyentes que no solo creen en un falso evangelio como el evangelio de las obras, sino que creen que le pueden dar órdenes a Dios y al diablo. Con razón, mis hermanos, con razón. ¿Cuál es el final, mis hermanos, para una persona que aborda la eternidad creyendo en que se salvó porque ella hizo algo? La condenación eterna. La condenación eterna. Que tú un día te encuentres en la presencia de Dios y que el Señor te pregunte, bueno, ¿y tú por qué mereces entrar al cielo? Y que la persona responda, no, es que yo merezco entrar al cielo porque yo creí. Los demás no creyeron, pero yo creí. Esa persona inmediatamente se va para el infierno, mis hermanos. Porque el verdadero creyente entiende que la salvación es un regalo inmerecido, que no hizo nada para alcanzarla y que si por alguna razón es salvo, es por el puro afecto de la voluntad de Dios. No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo los que nos permiten entrar a la presencia de Dios y ser hallados como hijos de Dios. Eso se conoce como la justificación por la sola fe. Finalmente, el apóstol Pablo hará una advertencia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces. Y luego de decirlo 2 veces, dice que ya se los había dicho. Y cuando dice el texto que ya se los había dicho, no se refiere a ninguna de las 2 veces que acaba de mencionar, sino habla de otra oportunidad en la cual él ya le había advertido a las iglesias gentiles que se levantarían personas predicando otro evangelio. Lo primero que hace el apóstol Pablo es decir, si los apóstoles, cuando dice si aún nosotros, ¿a quién se refiere? Se está refiriendo a los apóstoles. O aún los ángeles del cielo. Él está usando aquí el hablar de un argumento mayor y luego ir al argumento menor. Y él está diciendo, si los apóstoles o seres espirituales como los ángeles vienen y les predican otro evangelio, sea anatema. Ahora, ¿cuánto más si los que vienen a predicarles un evangelio diferente son los falsos maestros? Sea anatema significa destinado, apartado para la ira de Dios. Alguna vez me decían, no, ser anatema es doblemente maldito. No, mis hermanos. Sea anatema, el término anatema significa algo que ha sido desde antes de la fundación del mundo reservado, apartado, destinado para la ira de Dios. Todas las personas que predican un falso evangelio están bajo la ira eterna de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Ok, ¿cuándo se los dijo?
Una advertencia que el apóstol Pablo le hace a los ancianos de Éfeso. Hechos, capítulo 20, verso 28 al 30 dice, por tanto, mirad, el apóstol Pablo se está despidiendo. Luego de esta despedida, él va a seguir predicando toda la noche y luego de ahí se va a ir para Jerusalén. Y en Jerusalén obviamente va a ser arrestado y va a suceder todo esto del viaje a Roma. Hechos capítulo 20, 28, antes de que esto ocurra, les dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde iba a salir el ataque? El ataque no iba a venir de afuera, el ataque iba a venir de adentro de la iglesia. Y vuelvo y repito, mis hermanos, el día de hoy, todo el que le añada al evangelio de la salvación por la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, solo a través de la escritura y solo para la gloria de Dios, el que le añada algo al bendito evangelio o el que le quite algo al verdadero evangelio, ya no está predicando el verdadero evangelio. Esa es la gran advertencia del día de hoy, mis hermanos, y por eso el apóstol Pablo no podía quedarse callado. Estos van a ser los términos en los que él va a seguir escribiendo esta carta y en los términos que se seguirá refiriendo a los Gálatas. Una confrontación muy fuerte, donde más adelante hasta les dirá insensatos. ¿Qué hacemos nosotros con estas verdades, mis hermanos? Nosotros como iglesia al día de hoy estamos enfrentando situaciones muy similares. Aquí no se trata de ser pacientes, aquí no se trata de ser diplomáticos, aquí no se trata de ser políticamente correctos. Aquí se trata de que si se predica un evangelio diferente, la gente se va a ir al infierno. Domingo a domingo hay congregaciones y pseudoiglesias que predican la salvación por obras y se dicen llamar cristianas evangélicas. Y las personas tranquilamente se van a sus casas, hablando de los hipócritas y hablando de los que han bajado los estándares de la ley de Dios, hablando de esos dos grupos, porque hay personas que se van, como también les digo, miserables a su casa, sintiéndose de lo más indignas y muchas veces abandonan la iglesia, rindiéndose y diciendo es muy difícil agradar a Dios. Pero esos dos grupos anteriores, los hipócritas o los que bajan los estándares de la ley, se van a la casa contentos pensando que agradan a Dios con su buen comportamiento. Muchos de ellos morirán en el transcurso de estos años y ya han muerto en todo este tiempo de evangelicalismo y murieron convencidos de que iban para el cielo y ese día desayunaron en el infierno. Mis hermanos, es muy importante que declaremos la verdad de las Escrituras. Solo existe un evangelio y el que predique otro sea anatema.